¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada jueves estamos por acá en Sala Cero, les doy la bienvenida a nombre de la Cineteca Nacional, del área de difusión de la Cineteca Nacional, y pues agradecemos de entrada a nuestros amigos de Oculus, todo el cine, quienes hacen posible esta transmisión. Y pues el día de hoy nos acompañan dos compañeros, dos historiadores, investigadores, que se han dedicado y se dedican a diversos aspectos, no solo de digamos, de la parte académica que está alrededor del ejercicio cinematográfico, sino de su difusión, de su investigación. Les doy la bienvenida, Virginia Rico. ¿Cómo estamos? Bonita noche. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y pues también está por acá Jorge Carlos Sánchez, que de hecho, bueno, es parte del equipo de Cineteca Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por la invitación, chicos. Pues bueno, Virginia, ¿nos puedes decir qué haces, a qué te dedicas, qué haces actualmente, si estás en algún proyecto? Sí, sí. De malformación académica, soy historiadora en licenciatura y en maestría. En la licenciatura intenté hacer un panorama histórico del cine experimental mexicano en los primeros años de la década de 1960 y en la investigación que realicé para la maestría también en la misma modalidad, en la misma disciplina, que es historia con línea en historiografía. Busqué trazar un juego teórico vinculando conceptos como historia, memoria y cine a partir de la experiencia del Grupo Nuevo Cine de México, que surgió entre los años de 1961 y 1962. Desde el 2013 dirijo un proyecto en la ciudad de Morelia que se llama Ojo Libre, que tiene varias líneas de trabajo, entre las que se incluyen la investigación de y para cine, la exhibición alternativa cinematográfica, la programación cinematográfica, la formación y la gestión cultural para cine. Y creo que esto es todo. Muchas gracias, Virginia. Y digo, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y Jorge, ¿dónde te podemos encontrar a ti? ¿Qué haces actualmente? Digo, ya dije que eres parte del equipo de Cineteca Nacional, pero digo, explícanos un Bueno, poquito más. les platico muy rápidamente. También soy historiador de formación. Mi tesis de licenciatura fue sobre la industria cinematográfica en el periodo de Manuel Ávila Camacho. Eso ya nos da una gran idea, ¿no?, de lo que nos enfocamos. Mi especialidad como tal, tanto en licenciatura como en maestría, se enfoca en los estudios sobre la industria cinematográfica mexicana a lo largo del siglo XX. Y bueno, como mencionaba Julio, formo parte del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, en donde realizamos investigación hemerográfica y documental con vistas a rescatar mucha información que anda por ahí perdida, como, bueno, espero no adelantarme mucho. Como recordarán, pues en el 82 se quemó la primera cineteca. Junto con esa cineteca se quemó el primer centro de documentación, y pues hay mucha información que no se recuperó. Entonces esa es parte de nuestra labor ahí en el centro de documentación, con todos mis compañeros, que nos dedicamos a buscar tanto en hemerotecas como en archivos históricos la documentación correspondiente para ponerla pues al servicio, ¿no?, de nuestros usuarios. Pues también, bienvenido, Jorge. Y pues sí, pues vamos a estar por acá un rato nada más para que los que nos están viendo y los que van entrando apenas a la transmisión, pues vamos a hablar de esto, un poquito de investigación cinematográfica, todo lo que está alrededor, quizá no de la creación, sino de precisamente un montón de fuentes documentales, hemerográficas, iconográficas, ¿no? Todo lo que está alrededor de la reflexión y específicamente esto, ¿no? La investigación. Y así que también les recordamos que pues pueden hacer preguntas, si alguien tiene alguna duda, bueno, pues aquí están Virginia y Jorge para aclararnos muchas cosas, para contarnos también parte de su experiencia y
bueno, rápidamente les preguntaría, quizá, bueno, ahorita sí les pediría que fuera así muy breve, lo más breve que puedan, ¿qué es la investigación? Sí, vamos, ¿qué es la investigación específicamente la que se lleva alrededor del cine? Jorge, por favor. Bueno, empiezo yo. Bueno, bueno, Primero pues vas a mira, pues mira, como bien mencionas, esta parte de la investigación es algo bastante interesante, complejo y que en muchas ocasiones se puede salir de las manos, pero todo eso se puede solucionar a partir de un buen método de investigación. En mi caso específico, yo procuro utilizar mucho lo que es la metodología del revisionismo histórico, el cual a grandes rasgos consiste pues en buscar muchas pues fuentes, ¿no? Todo lo que son los materiales no fílmicos alrededor de las películas para ponerlo a disposición de los investigadores. En ese sentido, lo que buscamos tanto en hemerotecas como en los archivos históricos especializados, pues en todos esos documentos que se generan en torno a para que posteriormente alguien con otros intereses pues pueda utilizarlos para su investigación de cine, ¿no? Ya sea documental, de ficción, o para lo que necesiten. Vamos pues a grandes rasgos. Eso sería para mí la investigación. Ok. Virginia, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Siento que, bueno, al menos desde mi punto de vista y partiendo desde una concepción pues bastante problemática, dado que lo que he aprendido de cine no necesariamente lo he aprendido dentro de la academia, podría plantearlo más bien desde una postura un poco más abierta, ubicando a cualquier proyecto de investigación como una suerte de búsqueda de entendimiento, de acercamiento, de problematización respecto a, en este caso, cualquier obra cinematográfica que nos interese, cualquier suerte de director, tendencia cinematográfica, más allá de los métodos convencionales que se le suelen ligar a la investigación para cine, que sí suelen ser muy reconocidos como la semiótica, como el psicoanálisis incluso, pero que creo que no terminan siendo como puentes que consolidan los proyectos de investigación o que interconectan a las personas que investigamos con nuestros objetos de investigación, pero que de entrada sí pondría la investigación como un medio de encuentro entre el cine y los que nos declaramos no solamente cinéfilos, sino también como personas que queremos profundizar más en el fenómeno, la experiencia cinematográfica. Creo que por ahí ya nos dieron unas pistas de la siguiente cosa que les quería preguntar, pero bueno, digo, de todos modos hago la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué la investigación? ¿A dónde nos lleva? ¿Para qué nos sirve? ¿A quién le sirve? ¿No? Quien quiera. A ver, te toca, Virginia, por favor. Ahora, sí. Pues creo que la investigación de cine puede tener múltiples intenciones, alcances o preguntas que pueden como ligarse justamente con esta intención de la investigación cinematográfica. Creo que más que pensar en la actualidad para qué el cine o qué es el cine, hay un cuestionamiento muchísimo más enriquecedor que tiene que ver con cómo vemos el cine, cómo nos vinculamos con la experiencia cinematográfica, con las películas, con lo que no estamos viendo, cómo lo estamos viendo, ¿no? Y pensando un poco en que la investigación se hace tanto dentro como fuera de la academia, en un plano institucional o en planos que se hacen al margen de forma explícita. Por un lado está la investigación que satisface y consolida a la industria cinematográfica, ¿no? Es decir, toda esta serie de números, de datos estadísticos que dan a entender que lo que importa es que se sigan haciendo cada vez más y más películas, que tengan salida, que sean vistas, que sean pensadas por un lado, y también por otro lado esta
otra investigación que no busca tanto el dato duro, sino que busca compenetrarse más con la experiencia cinematográfica desde otros ámbitos, pensándolo también más allá de, por ejemplo, la discusión histórica, ¿no? De las grandes historias del cine o las historias del cine que han quedado olvidadas o al margen de los discursos oficiales. Pensando también un poco en las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? O sea, la antropología, la filosofía del cine, los estudios etnográficos de realización cinematográficas en grupos sociales determinados, podemos darnos cuenta como un poco que no hay una respuesta especial y concreta respecto a para qué el cine desde la investigación, sino que más bien hay una suerte de ramificaciones que parten, en este caso, desde el punto de vista, por un lado, de los investigadores, pero que también se encuentra profundamente vinculada con el objeto de estudio, ¿no? Que es el cine o pueden ser las personas que están alrededor del cine. Vale, Jorge. Sí. Sí, bueno, bye. Bueno, pues como bien señala Virginia, esto de la investigación de cine pues tiene una multiplicidad de aristas muy complejas. Puede ser desde, como mencionaba ella, el estudio de los públicos, el estudio del cine como una industria cultural, como un medio de representación, desde semiótica, todo esto. En el caso específico, bueno, en mi caso específico, pues como les platicaba, me relaciono mucho con la historia de la industria cinematográfica, y yo pienso que esta parte como de investigación histórica tiene mucho que ver y sirve mucho en el presente para comprender la condición actual de la industria, ¿no? Digo, recientemente tuvimos el caso de la desaparición de algunos fideicomisos y apoyos para el cine, pero pocas personas recuerdan o saben que anteriormente había una institución oficial dedicada a financiar el cine, el famoso Banco Nacional Cinematográfico, y que antes del banco, antes de que fuera nacional, pues el banco inició con privados. Es decir, estamos hablando de que a través de todo este tipo de historia, pues sí, un poco más, más lineal, más como de datos duros, como mencionaba Virginia, pues nos sirve, ¿no? Para conocer cuál es la dinámica de los diversos gremios cinematográficos. Porque a final de cuentas, pues, como mencionábamos, pues una cosa es tener la película y ver cómo reaccionan los públicos, cómo interaccionan, cómo la asimilan, y otra cosa es toda esa parte detrás de cámaras, de qué es lo que sucede con los gremios, qué pasa con los productores, con los distribuidores, con los exhibidores, que ya viéndolo en un largo plazo, pues también nos sirve demasiado pues para entender, ¿no? Por qué en México la industria está prácticamente desarticulada. Hay algo más muy interesante que tiene que ver, al principio, cuando recién inicia el cine sonoro, pues un productor de cine se encargaba de distribuir sus películas al mismo tiempo para tener ganancias. Hoy día pareciera que estamos regresando a eso, ¿no? Alguien que produce una película tiene que buscar la manera de distribuirla, y curiosamente la distribuye fuera del país, no dentro. Entonces, vamos viendo un poco esta parte de, pues muy histórica, ¿no? Muy de datos duros, pues yo creo que en eso radicaría para mí la importancia de la investigación de cine. Justo también les quería preguntar, Virginia, ¿sí? ¿Querías comentar? Sí, perdón. Lo que pasa es que esto que se está mencionando, creo que tiene que ver un poco con que en lo personal no considero que un tipo de investigación, ya sea que venga desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, sea más importante que otro, pero vinculándolo un poco, por ejemplo, con el ámbito de los estudios y las investigaciones que se han hecho desde la disciplina histórica, ¿no? Que es un poquito lo que tenemos como en común con Jorge. Creo que sí hay una suerte de, al menos desde la discusión historiográfica, sí hay una tendencia a que esta suerte de indicios, ¿no? De primeros pasos que se hicieron en el ámbito de la creación de una historia del cine mexicano, sí hay una validación en tanto a
la industria cinematográfica, ¿no? Es pensar como un poco esta historia nacional, esta historia de los grandes directores, la llamada época de oro del cine mexicano, que es como un concepto que proviene de la propia industria y que se viene manejando constantemente en el discurso histórico, junto a la idea de la crisis cinematográfica, ¿no? Entonces, este conflicto, ¿no? Que viene un poco desde el seno de la industria, pero también que es validada por los discursos históricos y por las investigaciones históricas, tienden como a revelar que no hay una historia lineal, que no hay una concepción única de lo que podemos descubrir mediante proyectos investigativos, ¿no? Sino que más bien ahora, por ejemplo, con este auge de la historia sociocultural del cine mexicano, ¿no? De otro tipo de miradas que no solamente parten de enfoques diferentes, sino que también parten de objetos de estudio que han quedado al margen, como lo mencionabas, los exhibidores, los distribuidores, también los públicos, ¿no? Creo que ahora se empieza como a enriquecer y a complejizar más como todo este terreno de las investigaciones, ¿no? Justo me parece interesante que comenten esto, ¿no? Porque precisamente parece que la historia se cuenta desde quienes son los dueños de los medios de producción. Ahora que mencionas este mote de la época de oro del cine mexicano, pues bueno, por años quienes han promovido precisamente este concepto o esta idea, pues son los dueños de los derechos de las películas inscritas dentro de ese cine de oro, ¿no? Claro, claro, las que yo tengo, las que me dan regalías son las de la época de oro, ¿no? Está curiosa esta, pero bueno, justo quizá por lo que menciona la investigación, pues sirve para abrir estas vetas, ¿no? Sirve para abrir y decir, bueno, ok, hay muchas historias, ¿no? O sea, no es la historia del cine mexicano, hay muchas historias ahí. Y nada más, antes de que se me olvide, porque sí creo que es fundamental, y es algo que platicábamos en estos días con Virginia, pues justo yo me preguntaría, y seguramente por acá lo querrán saber quienes nos están viendo, cómo llegamos a quienes se dedican precisamente a la investigación, a quienes se dedican a la difusión, porque bueno, conocemos algunos proyectos, ¿no? Bueno, no sé si Virginia quieres comentar eh, eh, a la gente que está alrededor, a la gente que se está dedicando precisamente a esto. Ay, se nos fue tu Ya, micro. sí, Ahí está. Ya. creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, pues creo que estaba revisando algunos textos que han hecho como justo este estudio sobre las investigaciones, o sea, pensar un estado de la investigación cinematográfica en México, textos como Eduardo de la Vega, como los que han hecho también, por ejemplo, Lauro Zavala, que han realizado críticas muy sesudas respecto a cómo se está haciendo la investigación y cómo no se está compartiendo la investigación también. Y esos textos que escribieron, por ejemplo, en los 90, que ya son más de 25 años que han pasado, creo que ya no son vigentes en el sentido de que es necesario y es por demás importante hacer una reflexión sobre este tipo de experiencia cinematográfica que es igual de importante que las compañías productoras, que las obras cinematográficas, dado que el hacer investigación también es dar vida a las películas, pero que a diferencia de esos momentos de principios de los 90 en las que se evidenciaba una ausencia de redes de investigadores, de congresos, de encuentros de profesionales de la investigación cinematográfica, ahora lo que está sucediendo es que hay muchos proyectos en todo el país que cada quien, desde sus propias dinámicas, desde también cuestiones locales o con identidades propias, están proponiendo maneras de acercarse desde la academia, tanto fuera como
fuera de ella a la investigación de cine, ¿no? Por ejemplo, desde el 2008 está la red de investigadores de cine que tiene sede en Jalisco, pero que no se forma únicamente con investigadores, por ejemplo, de la UDG, sino que está integrada por personas también provenientes de otras ciudades y de otros países y que en la actualidad es, por ejemplo, coordinada por Fabiola Alcalá y que tienen una revista que se llama El Ojo que Piensa, que su convocatoria está abierta de forma permanente, reciben escritos para que formen parte de su publicación y que habla un poco de que, a diferencia de los años anteriores en los que existía una centralización en las instituciones dedicadas a la preservación y al resguardo de materiales cinematográficos, que sigue existiendo, al menos en este caso, pensando en proyectos que se dedican a la creación de investigación y a la difusión de las mismas, no se encuentran solamente en la Ciudad de México. Hay algo más interesante que está sucediendo en ciudades como Tijuana con el Facine, que es dirigido por Juan Alberto Apodaca, o la Red de Investigación, Conservación y Producción del Patrimonio Audiovisual, REDICPA, que tiene un nombre un poco largo, que está conformada, tiene poco tiempo, pero está conformada por personas de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Aguascalientes. Ahí estamos un montón de personas tratando de generar sinergias, ¿no? Por mencionar algunas experiencias colectivas, ya otros ejercicios que provienen del ámbito universitario, como el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico, que ha hecho ya 10 encuentros, 10 coloquios, y que tiene su base en la UNAM, ¿no? O el CEPANCINE, que tiene su base también en la Universidad Autónoma de México, pensándolo ya en ámbitos eminentemente académicos, pero que resultan igual de ricos y de como potenciadores de esta discusión, ¿no? Así que, sin duda, creo que a diferencia de lo que se contaba hace algunos años sobre esta crítica del estado de la cuestión de la investigación en México, ahora ya hay una vertiente muy rica de proyectos, ¿no? A nivel nacional. Jorge, justo estaba pensando ahora en el caso particular digo, el que tenemos en Cineteca, que es el que yo pues, tengo más cerca, y digo, y evidentemente pues tú estás ahí involucrado. Eh, Digo, podemos comentar un poquito cuál es la manera en la que una persona se acercaría. Digo, ahorita las condiciones pues son, evidentemente ya cambiaron, evidentemente pues no, ya no puede llegar uno caminando y entrar al centro de documentación. Digo, para quienes no lo ubiquen, siempre le echamos flores digo, siempre lo hemos mencionado, es la biblioteca especializada en cine más grande de la Ciudad de México, que yo me imaginaría que eso implica que es quizá una de las más importantes o la más importante del país. Pero bueno, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo es la manera en la que una persona podía acercarse a la investigación que se hace en el centro de documentación y cómo se acerca ahorita? Digo, que ya las reglas cambiaron, digo, pues obvio, ¿no? Bueno, pues muy a grandes rasgos, mano, como mencionas, pues anteriormente, antes de que comenzara toda esta contingencia sanitaria, pues los usuarios podían acudir sin ningún problema, ninguna restricción, ahí al centro de documentación de Cineteca, en un horario de 9 a 6 de la tarde, y dependiendo de sus intereses, toda esta cuestión de investigación que venimos manejando, podían encontrar materiales, más bien pueden, todavía está ahí la biblioteca, pueden encontrar materiales tanto de historia como teóricos, como de análisis cinematográfico, revistas especializadas, expedientes hemerográficos, también hay por ahí un banco de guiones bastante importante. Entonces, pues dependiendo de sus intereses, pues nosotros les facilitábamos los materiales, ¿no? Bueno, y pues bueno, no está de más decirlo, ¿no? También hay servicio de fotocopiado y todo esto para que sea más fácil, pero vamos, pues ahí entre todo el equipo del centro de documentación, afortunadamente, pues nuestras compañeras
Genoveva y Élides pues conocen el acervo de principio a fin y entonces ya, pues dependiendo del usuario y lo que busque, pues los podemos orientar. Entonces, esa sería como que la forma tradicional, ¿no? De Sí, que claro. un usuario vaya físicamente a la biblioteca. Hoy día y después del 25 de marzo que comenzó esta pesadilla llamada coronavirus, pues afortunadamente también para este momento, pues ya teníamos un ratito trabajando en un proyecto de consulta digital, que es el que estamos viendo algunas imágenes en pantalla. Este proyecto inició una mañana de enero de 2017, cuando el director general Alejandro Pelayo nos llamó y nos dijo, oye, Jorgito, pues queremos que parte de los expedientes hemerográficos que tienen ahí en la biblioteca se puedan consultar a distancia, ya sea desde un teléfono, una tablet, una computadora, pues saben que busquen la manera de digitalizar esto y mostrarlo al público. Pues bueno, pues así fue como surgió la idea. Y durante un año completito, de enero, de enero de 2017 a enero de 2018, pues buscamos diferentes maneras, ¿no? De escanear, la mejor manera de escanear para no maltratar los materiales de la biblioteca, la plataforma para subir estos expedientes digitales, cómo los íbamos a editar, cuál iba a ser el diseño de la portada, en lo cual nos ayudaron nuestras compañeras de diseño, de ahí de Cineteca, por cierto. Y pues sí, fue un trabajo bastante interesante porque a partir de un grupo de 300 películas mexicanas que seleccionaron los investigadores de allá de Cineteca, nos propusimos digitalizar parte del expediente hemerográfico, del expediente físico que tenemos en la biblioteca. Hicimos una selección. Si el expediente contenía cerca de 80 notas de prensa, nosotros seleccionábamos de 15 a 20 que fueran las más importantes. Y a partir de, pues también otro criterio de selección, pues fue los autores, ¿no? Si apareció una nota de Jorge Ayala Blanco, la metíamos. Si apareció una de Emilio García Riera, la metíamos. Carlos Bonfil, no se diga. Y así fuimos haciendo esta depuración y tenemos esta pequeña especie de síntesis, por decirlo así, en línea en la plataforma de ISU. Y otro tema que pues también le pegamos bastante duro es que dentro de este grupo de 300 películas abarcan todos los tiempos, desde el periodo silente hasta 2014, si no mal recuerdo, hicieron el corte de caja, pero toda la parte de las películas históricas, desde el periodo silente hasta por lo menos mediados de los años 70, pues tenían muy poca información de esos expedientes. Entonces tuvimos que pues entrar a la hemeroteca y a buscar notas de prensa que hablaran del estreno de la película, cómo lo recibió la opinión pública. Justo por eso le estamos poniendo aquí en pantalla todos esos cachitos de periódico. Bueno, no son cachitos, son fotografías. Los editamos, los rastreamos en las diferentes medios impresos y pues lo ofrecemos, ¿no?, al público. Ahorita esta es como nuestra principal arma contra el coronavirus para seguir atendiendo a nuestros usuarios en la distancia. Vamos pues. Digo, y ahorita se están mostrando particularmente dos expedientes. Bueno, lo que estamos viendo es parte de dos expedientes. Uno es la parte uno, vamos a decirle así, la parte uno del Ariel, de los premios Uh-huh. Ariel. Entonces es una serie de archivos históricos, de hemerográficos sobre todo, Uh-huh. y el otro es sobre el primer concurso de cine experimental mexicano, algo que creo que de lo que los tres somos bastante entusiastas, en retrospectiva, evidentemente. este, y justo, pero para quien quiera echarse un clavado, digo, hay muchísimos más, no son los únicos archivos y expedientes que hay muchísimos más que ya están, o sea, digo, ya están así súper, súper disponibles. Digo, pueden entrar vía la página oficial de Cineteca, www.cinetecanacional.net, pero si se quieren ir directo a ver la lista completita de los expedientes, bueno, aquí está apareciendo en este momento ahí desde la plataforma de ISU. Desde ahí pueden entrar y ver no solo esto que estamos ahorita viendo por acá, con lo que estamos ilustrando, sino un montón de archivos más. De verdad, valen mucho la pena, porque justo es un clavado a la historia, básicamente, y abierto para cualquier persona, sea investigador, estudiante, público de a pie, quien sea, puede acercarse y ahí están, disponibles para todos digitalmente. Eh, y bueno, también un poquito comentábamos que también la investigación, a pesar, espero no suene mal, lo voy a decir así, a pesar
de que pudiera ser muy académica y en ese sentido en algunas ocasiones pueda ser muy oficial, ¿no? O tengamos que acercarnos a una lectura oficial. También comentábamos que la investigación también supone una cuestionamiento, ¿no? Cuestionamiento a tópicos, cuestionamiento a ideas preconcebidas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo creen que funcionaría para cuestionar, eh, vamos, una visión, pues quizá plana a lo mejor incluso, ¿no? De la historia del cine. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Sí. Virginia, Bueno, ¿sí? Va. bueno, mira, fíjate, es bastante curioso lo que mencionas, Julio. Ese tema de lo preestablecido, lo oficial, lo que se ha dicho. Me estaba acordando, creo que fue en 1998 cuando un investigador de cine, Gustavo García, publica un artículo que se llama Un invento sin pasado, los historiadores del cine mexicano, y ahí él señala y hace un acotamiento que posteriormente muchos otros investigadores han retomado y que me parece bastante interesante, que en donde dicen que pareciera que no hay un interés por parte de las nuevas generaciones de historiadores por regresar a la historia del cine mexicano. Todos se quedan con lo que dice Emilio García Riera. De hecho, bueno, en las dos tesis que he hecho, la de licenciatura y la de maestría que estoy terminando, al momento de hacer el estado de la cuestión de revisar quiénes han escrito sobre cine mexicano, pues todos citan a Emilio García Riera, pero no van más allá de eso. Entonces, en ese sentido, y bueno, como parte de las inquietudes de los nuevos historiadores, pues radicaría esto de ir más allá, ¿no? De las historias oficiales, lo que se da por sentado y por hecho, y empezar a buscar, ¿no? A buscar en todos estos archivos, a buscar nuevas fuentes de información, nuevas formas de cuestionar, ¿no? Lo preestablecido. Por ejemplo, hace ratito que Virginia nos platicaba lo de la idea o la concepción de una época de oro. Desde la historia de la industria cinematográfica, incluso podría cuestionarse esa idea general, ¿no? De que la época de oro se caracteriza por tener un Star System, por tener exportarse al extranjero y todo eso. Si lo vemos un poco desde el lado económico, bien podría interpretarse como una especie de desarrollo acelerado y descabezado, diría yo, de la industria cinematográfica mexicana, porque creció y creció y creció y creció de tal manera que pues los costos de producción aumentaron de tal manera que en un momento llegó a ser insostenible. Y Entonces, dependiente también, ¿no? sí, sí, claro, y dependiente de otras, de tecnología y todo esto, vamos, pues no fue como una especie de proceso circular, ¿no? Que se encargara de producir sus propios medios, sus propios insumos, propia película virgen, sus propios aparatos, su propia tecnología, vamos, pues, y, o sea, eso es lo que más o menos tengo esa inquietud de pues cuestionar, ¿no? Todas estas ideas que ya se han manejado y que se siguen pues, replicando. Afortunadamente, y como decía Virginia, pues hay muchos investigadores desde muchas aristas que empiezan a romper ese cerco, ¿no? De ir más allá de las historias oficiales del cine mexicano y pues sí, también a cuestionar, ¿no? A explorar las películas desde otros enfoques, otras miradas. Por ejemplo, ahorita tengo presente a dos compañeros de la maestría que están entrando bastante fuerte y en serio a todo lo que es las cuestiones de género de los estudios LGBT en el cine mexicano y también ellos se aventaron un clavado en la historia de cómo se representa a la comunidad lésbico gay desde el cine mexicano de los 70s hasta los 2000s y se va viendo una evolución bastante interesante, ¿no? Antes se ridiculizaba, ahora ya se empieza a tomar bastante en serio y pues bueno, digamos que esa sería como que mi opinión al respecto, ¿no? Ujú. Creo que un poco las propias necesidades de los investigadores, nuestros intereses, el no quedarnos solamente con la experiencia de analizar la obra cinematográfica, sino pensar que también las películas forman parte de universos sociales, políticos, culturales bastante concretos y que permanecen ocultos muchas veces derivado de que luego pensamos que
Y no es que no sea así, pero es como una de las opciones de lo que conlleva pensar al cine, ¿no? O sea, analizar la obra cinematográfica en sí, pero también hay otras opciones, ¿no? Como el pensar a una película como algo más. Hay algo más que una película de una etapa determinada, ¿no? O sea, pensando justamente con la película de la forma secreta, de la fórmula secreta, que durante mucho tiempo fue una obra cinematográfica que no estaba siendo vista, que no se había exhibido, pero que para las personas que nos acercábamos a ella, accedíamos a la obra cinematográfica de mala calidad y quizá nos alejábamos un poco de su contexto de creación. Y en las investigaciones que se hacían, se manejaba un poco de forma tangencial el concurso de cine experimental, no de la película, pero sí de lo que sucedía alrededor del primer concurso de cine experimental, de lo que sucedió durante los años anteriores y posteriores, que no solamente fueron concursos de cine experimental, sino que tiene que ver con un auge de la crítica cinematográfica en México y en otros países, que tiene que ver con una búsqueda diferente de narrativas cinematográficas que tocaran otros temas, ¿no? Algunas de las películas del concurso son protagonizadas por niños, entonces la aparición de otros personajes con otros problemas también suceden ahí, y la investigación sobre cine te permite acercarte a otras cosas que forman parte de las obras cinematográficas, ¿no? Y vinculando esto con la cuestión de cómo podemos reflexionar sobre la crítica lo, a lo establecido o al canon de las investigaciones, creo que también hay una fuerza que tiene que ser reconocida de personas, miradas, iniciativas que buscan acceder a, por ejemplo, a los objetos de estudio, que pueden ser las películas, pueden ser los directores, pueden ser grupos, pero que también buscan acceder, en este caso, a los archivos, a las bibliotecas, con una mirada muchísimo más crítica de cuestionamiento hacia una apertura o no y hacia un acceso de los materiales, porque luego también eso empieza como a delimitar qué tanto alcance podemos tener en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Y luego eso no queda en nuestros proyectos, o sea, todas esas vicisitudes, esos desencuentros que tenemos, nunca somos lo suficientemente honestos como para decir, en un caso personal, ¿no? Yo no conocía a Teo Hernández cuando hice la tesis de licenciatura sobre cine experimental en México. Teo Hernández está completamente inexistente. Es hasta después que me encuentro con esta figura, que me encuentro también con la relevancia del productor de la fórmula secreta, que es Salvador López, y eso es normal, eso sucede porque no podemos conocer todo, ¿no? Pero esta lectura crítica que debemos tener hacia la información, hacia las fuentes de información también, hacia las fuentes bibliográficas, debe también ser como bastante honesta, ¿no? Y decir, que es un conocimiento gradual, es una profundización que no termina, y pensando eso un poco con lo que mencionaba Jorge respecto a cómo todas las personas, todos, por ejemplo, en este caso los historiadores del cine mexicano, que estamos obligados a leer a Emilio García Riera. Creo que es una fortuna que exista la obra de un historiador como él, que en verdad fue monumental y titánica, y que no la hizo él solo, la hizo junto a su pareja, y que fue como un trabajo en verdad que él pudo consolidar porque también fue parte de la productora de los hermanos Barbachano Ponce, que pudo tener acceso a una cantidad considerable de películas, ¿no? Entonces la investigación también puede verse como una suerte de experiencia colectiva, ¿no? Y el generar estas sinergias nos lleva también a que eso que estamos citando, ¿no? Eso que estamos como
esos discursos que estamos reproduciendo, que vienen de épocas anteriores, también tiene que ser resignificada, ¿no? Yo no estoy en contra de la idea de la crisis del cine mexicano, pero es un concepto que, al igual que la época de oro, se ha mantenido gracias a la reproducción no reflexiva de esa idea de la crisis del cine en México, ¿no? Y que fue promovida en buena parte por la historia que construyó Emilio García Riera, por la historia también que construyó el doctor Aurelio de los Reyes, en fin, hay una suerte de figuras óptimas, parafraseando también a quien promueve esta idea de la crisis del cine mexicano, Carlos Monsiváis, quien usa este concepto. Hay figuras óptimas y hay conceptos óptimos que sí son necesarios de tomar en cuenta, pero que también tenemos que acercarnos a ellos como con mucho cuidado, ¿no? Con esto no quiero decir que no diga que el cine tiene sus vicisitudes y tiene sus altibajos, que tiene sus claroscuros, claro que sí, pero también creo que hay otra suerte de perspectivas que necesitan ser reconocidas y también pensadas desde diferentes ángulos, ¿no? Hablando de esto que nos está convocando. Y justo ahorita, un tema que particularmente me interesa y que los dos mencionaron, precisamente la investigación como punto para recuperar o redescubrir o incluso descubrir, pues, ¿no? Cines nacionales que justo se olvidaron o se ignoraron o de una manera deliberada se desaparecieron, ¿no? Porque también existen esos casos, ¿no? Entonces, justo es la investigación funciona así, ¿no? Mencionabas ahora, Virginia, el caso particular de Teo Hernández, que para seguirle echando flores, ya esto parece para el centro de documentación. Justo hace como 10, 12 años, cuando hice mi servicio social en Cineteca, me encontré con un libro, precisamente el único libro que existe en México, en español, de Teo Hernández. Y, por ejemplo, yo nunca pude ver, porque es imposible ver a Teo Hernández, no lo vi hasta que Ambulante lo trajo, ¿no? Hasta que Ambulante lo trajo del Centro Pompidou. Gracias, entre otras personas, a Andrea Dancira, a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo desde acá, no sé si nos está viendo. Gracias a su chamba, pues ya, eso que yo había leído de un personaje oscuro, un autor maldito mexicano, pues ya pude ver que existía, ¿no? Que era real, que era palpable, ¿no? Pero son estas cinematografías que repito, ¿no? Que se olvidaron, que se perdieron, ¿no? Ahí, precisamente en la historia, ¿no? En la historia del cine, que se pueden redescubrir o descubrir, ¿no? A partir de la investigación. No sé cuál es, más que la opinión de ustedes, me gustaría saber más bien cuál es la manera de la antropología, no sé, o incluso la arqueología para llegar a estos personajes, ¿no? Sin miedo, Jorge. Bueno, quien quiera, Virginia. ¿Quieres continuar, Vicky? ¿Virginia? Tú. ¿Yo? Bueno. Pues mira, ahorita que tocabas este tema, me quedé pensando en varias cosas, porque como dices, una vez que empezamos a trabajar ahí entre los archivos, las hemerotecas y todo eso, te van surgiendo un montón de temas que pues llegan ahí sin querer. Digo, en ocasiones yo pienso que investigador sin suerte no es investigador, porque empiezas a detectar así como temas que se daban por sentados, pero una vez que empiezas a profundizar en ellos, te va dando pues el material, ¿no? Vas descubriendo dónde investigar, dónde ir a buscar para reunir los materiales. Quisiera traer a colación, hace poquito tuvimos una presentación sobre La sombra del caudillo de Julio Bracho, la obra maldita del cine mexicano, censurada durante más de 60 años, bueno, poquito más de 60 años, enlatada a 30. Y al momento de hacer la investigación para presentar esta película, para empezar nos encontramos con que dentro de la obra fílmica había una especie de prólogo narrada por Martín Luis Guzmán, en donde Martín Luis Guzmán, sentadito, frente a todo el elenco que participó en la película, se pone a leer la trascendencia de su novela, La sombra del caudillo. Eso, pues,
me han comentado algunos que han visto la película de manera, bueno, que habían visto la película de manera clandestina, que de repente iba a la película, se cortaba, entraba a la introducción y regresaba a la trama. Es uno de los descubrimientos, a lo mejor no es tan novedoso, algunos ya lo conocían, pero la parte también bastante enriquecedora tiene que ver con todos los materiales bibliográficos y hemerográficos que circulan alrededor. ¿Por qué? Porque revisando los periódicos, por ejemplo, Cine Mundial, que es una de las revistas que tenemos ahí en el centro de documentación, pues nos dimos cuenta que en el momento en el que se censura la película, pues empieza a haber investigación por parte de los propios periodistas. Y esto es algo que también es importante señalar, que a final de cuentas los primeros historiadores del cine mexicano fueron los propios periodistas, porque ellos son los que empiezan a publicar sobre cine en general y después se van especializando a la crítica cinematográfica en México. Y bueno, pues resulta que esos periodistas empiezan a investigar sobre la sombra del caudillo, tienen entrevistas con Agostino Lachea, el secretario de Defensa de ese momento, y empieza a haber más retroalimentación, más allá de que la historia conocida por todos, ¿no? Que la película se censura, se guarda 60 años, Julio Bracho pues ya no tiene mayor trascendencia y fallece en el 78 sin ver su obra estrenada, nos damos cuenta que hay todo un mundo alrededor de posibilidades, ¿no? Respecto a esa censura. Hay archivos en la Secretaría de Gobernación al respecto, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en los periódicos, los testimonios tanto del director como de su hija, es decir, como que ese tipo de temas o personajes que en algunos momentos quedan pues sí como que pues, se dan por sentado, ¿no? Que están ahí, que existieron y pues ya se olvidan, se puede complementar con este tipo de información, ¿no? Por eso te comentaba al principio que un investigador sin suerte no es investigador, entonces pues como que ahí poco a poquito van saliendo las cosas, ¿no? Sí, me llama mucho la atención que pongas Julio, estas como nociones de la arqueología, de la antropología, porque creo que a pesar de que estamos hablando sobre o desde nuestros puntos de vista como historiadores del cine mexicano, creo que también no se encuentra del todo desligado a prácticas multi o mejor dicho, transdisciplinarias, ¿no? El acercarnos a una película conlleva en establecer conexiones desde miradas distintas que nos obligan a salirnos de nuestras propias comodidades como espectadores o como observadores de las obras cinematográficas a las que nos pretendemos acercar, ¿no? Y creo que es muy importante, por ejemplo, reconocer el trabajo de no solamente como parte de estas personas que nos dedicamos, sino que también sus trabajos de investigación, de antropología visual, pensando un poco en Antonio Sirión, que es como una de las figuras más importantes en este tema, o en historia sociocultural del cine mexicano, con Francisco Peredo, en fin, lo que hace Elba Peniche desde la historia del arte, ¿no? Y el cuestionamiento al archivo. En fin, hay como muchas personas que desde diferentes ámbitos nutren las investigaciones que vamos haciendo y los juegos que vamos como jugando desde una investigación eminentemente histórica, ¿no? Entonces, pensar en estos entrecruzamientos creo que nos lleva como a ser un poco más abiertos y más receptivos a lo que se está haciendo en otro tipo de circuitos, en otro tipo de disciplinas, en otras instituciones. Y recuperando un poco lo que mencionabas de, por ejemplo, la relevancia de trabajos como el de Andrea Ancira, y yo incluiría aquí a Israel Rodríguez, que también es historiador del cine, pero un poco pensando en cómo podemos pensar el cine y su investigación desde dinámicas de expansión, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Andrea Ancira hizo una maravillosa investigación sobre Teo Hernández completamente fuera de la academia y como arqueóloga lo que hizo fue que se metió al archivo del Pompidou, que buscó información en fuentes
que ahora ya son reconocidas, incluso hay una filosofía de la intimidad vinculada con los diarios. Ella le da un valor muy importante en su libro Anatomía de la Imagen a los textos escritos por Teo Hernández. El libro se concentra básicamente en eso y también es algo que mencionaba Israel Rodríguez en unas sesiones en línea que tuvimos sobre cine y archivo a mediados de este año, desde Ojo Libre, en colaboración con la UDIR UNAM, y él mencionaba que para poder armar una publicación del grito y poder generar lo que en su momento fue la restauración de la película, se tuvieron que tomar información que provenían de lugares muy distintos, de charlas, de encuentros, de cuestionamientos con la imagen, de periódicos, de investigaciones, del ir con las personas que todavía sobrevivían, que participaron en la creación de la propia película del 68, para poder armar todo este rompecabezas que terminó siendo la restauración digital del grito. Entonces, el hacer este tipo de conjeturas en un primer momento nos lleva a este tipo de sorpresas, ¿no? Que es que la investigación histórica no es un trabajo aislado, ¿no? La creación de investigaciones desde otras disciplinas no son trabajos aislados que conviven solamente con sus respectivas disciplinas, y que como el cine tiene múltiples posibilidades de ser vistos. O sea, estamos pensando en lecturas que si tenemos suerte, también no creo que sea como la intención de todos los investigadores el llegar al meollo del asunto desde un principio, porque es algo gradual. Ninguna investigación termina de la misma manera de la que empezó. O sea, son sorpresas todo el tiempo. Incluso uno termina siendo, bueno, no quiero sonar muy romántica de decir termina siendo una persona distinta, pero sí termina teniendo un punto de vista distinto sobre el cine, sobre las imágenes, ¿no? Entonces, como que toda esta fortuna de poder compenetrar, de poder encontrarte en otras disciplinas, de saber que hay un juego constante y no hay límites, sino que hay múltiples encuentros, en verdad creo que es como muy enriquecedor. Un poquito para ir redondeando lo que hemos estado platicando, nos quedan algunos minutos. No. No sé si quieren comentar algún otro detalle, Jorge, Virginia, antes otra preguntita que tengo por acá, pero no sé si quieren ahondar en algo de lo que ya tocamos. Jorge. No, creo que por ahorita. Más bien me causa curiosidad la siguiente preguntita que tienes por ahí guardada, Julio. Virginia, algo que quieras comentar antes de ir cerrando. No, para no acaparar la palabra. No, digo, está bien para eso, digo, encantados de tenerlos a los dos esta noche por aquí. Y pues nada, no, creo que la pregunta sería, ¿qué hace una persona que no se dedica a la academia, que no se dedica a la investigación para llegar a el trabajo que ustedes hacen? Digo, no solo ustedes, pero vamos, esta comunidad de investigadores académicos y no académicos, ¿no? Y de personas que se dedican a la reflexión de todos estos elementos alrededor del cine, que no solo son la producción cinematográfica, ¿no? O la exhibición cinematográfica. Digo, también están, obviamente, ¿no? Se incluyen, pero la reflexión que va alrededor de un montón de detalles más. Cómo llegar a sus trabajos, cómo llegar a sus textos, en todo caso. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, pues en mi caso es bien sencillo, es bien fácil, basta con que vayan a la biblioteca de la Cineteca Nacional y ahí los apoyamos en lo que se pueda. Ahora bien, respecto a la otra parte de cómo llegan, en un ámbito un poco más académico, pues para empezar, pues por ahí anda mi tesis en TesiUNAM, la página esta
de la UNAM, y también constantemente busco así coloquios para presentar todos estos avances de investigación, ¿no? Porque digo, mientras uno va elaborando una tesis, van surgiendo muchas ideas, muchos temas que uno quiere meter, ¿no? Forzosamente en el texto, pero pues tristemente se tienen que cortar, se tienen que hacer a un lado, pero a final de cuentas quedan ahí volando, ¿no? Y si hay la posibilidad de presentarlo en un coloquio, pues lo presentamos. Por ejemplo, ya ahorita también para no acaparar mucho la palabra, en octubre se iba a llevar a cabo el coloquio de Historia Regional del Cine Mexicano, coordinado por el doctor Eduardo de la Vega Alfaro. Por esta condición del coronavirus se tuvo que posponer, va a ser hasta abril en Puebla, y pues por allá vamos a andar presentándonos, ¿no? Vamos a hacer una ponencia sobre Manuel Espinosa Iglesias, uno de los supuestos artífices del monopolio Jenkins de mediados del siglo XX. Y pues, como les menciono, ¿no? Mi línea es esa, la de las diversas ramas de la industria cinematográfica, y vamos a ver cómo este señor, Manuel Espinosa Iglesias, pues fue construyendo su capital, ¿no? Su imperio de cines, que, bueno, ya mejor no les platico, voy a ocupar mucho espacio. Sí, pero bueno, vamos a andar por allá, en abril, en Puebla, y pues sí, digamos que ahí estamos, tanto en la biblioteca, para si podemos ayudarlos, apoyarlos en algo, o de repente por ahí andamos brincando en los coloquios. Virginia, a ti en dónde y el trabajo de otras personas, también cómo uno puede llegar a ellos. Ujú. Voy a empezar por como el trabajo de los demás. Creo que afortunadamente hay una serie de formas que nos permiten estar en constante contacto con los ejercicios, los proyectos de investigación de otras personas. Incluso creo que la forma más usual y que es como un objeto también bastante complicado por todo lo que conlleva, son las publicaciones. Hay muchos trabajos muy enriquecedores que están convertidos en libros que ya forman parte como de estos, además de la historia documental de Emilio García Riera, hay otros proyectos también que están empezando a ganar terreno y a tener su lugar como fuentes de información, también pues obviamente considerando el trabajo de Aurelio de los Reyes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es que acerqué un montón de libros para que no se me fuera a olvidar ninguno. La historia sociocultural del cine mexicano, que el subtítulo es Aportes al entretejido de su trama, que es de Francisco Peredo. Hay unas compilaciones de críticas y de ensayos que ha hecho la Cineteca Nacional de Carlos Monsiváis y de Emilio García Riera, que permite realizar este juego revisionista, como lo llamaba Jorge, y que nos hacen todo, nos facilitan toda esta labor de acceso o sea, ya viene como súper filtrado y muy bien detallado. Y también, pues obviamente el libro de Anatomía de la Imagen que editó Andrea Ancira junto con Mauricio Nil, y hay otros investigadores y investigadoras como Álvaro Fernández, que él trabaja en la Universidad de Guadalajara, que también está haciendo, bueno, acaba de sacar un libro que se llama A la sombra de los caudillos, que justamente se acaba de presentar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y tiene, junto con Rafael Aviña, que es un especialista en los géneros cinematográficos mexicanos, tiene un libro que se llama Crimen y Suspenso en el cine mexicano de 1946 a 1955. Entonces, y Javier Ramírez, no se me puede olvidar, Javier Ramírez, que se dedica a hacer estudios sobre cine y literatura en la década de los 60, y pues también él es el director del SUAC UNAM. Y a mí personalmente, yo trabajo desde Ojo Libre, ahí están como las redes, y las tesis no están en línea porque estoy en un proceso de edición de las tesis, tanto de licenciatura como de maestría, para poder publicarlas, ya sea digitalmente o en impreso, que es lo que me gustaría más, pero justamente en todo este año me he dedicado un poco a pensar
cómo darle forma a una tesis, que no es lo mismo que una investigación ya súper perfilada, trabajada y depurada, convertida en libros. Así que en eso me estoy concentrando. Sin embargo, las comparto de manera indiscriminada. Así que si les interesa, pues se las mando PDF y ahí andan volando por todos lados. Pues, pues muchas gracias. Nos tenemos que ir porque ya se nos hizo de noche. Pero de verdad, muchas gracias Virginia, muchas gracias Jorge, por regalarnos estos minutos, por regalarnos parte de esta chamba, de estas ideas en torno a la investigación, en torno al cuestionamiento de la historia oficial o tradicional, ¿no? Y las maneras para entrar a estos, pues vamos, a estas fuentes de este conocimiento. Bueno, Virginia, bueno, ¿quieres mencionar tú? Tenemos unos materiales por acá. ¿Quieres pasarle lista tú? Ah, sí, claro. Antes, Pues antes de irnos. cuando estuvimos pensando esta charla, creo lo que surgió fue como este material complementario que en realidad es, por ejemplo, el producto de investigaciones que se han convertido en proyectos audiovisuales, que también nos faltó tocar ese tema de cómo la creación y la investigación están completamente interconectadas, pero lo que pudimos ver fue un documental que habla sobre análisis cinematográfico en México que se llama Anagnórisis, de Manuel Márquez y Rocío González de Arce, y también estuvieron por ahí rotando un video de una exposición colectiva, una exposición retrospectiva que se estuvo mostrando en el MUAC de la UNAM, que se llama Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México. Ahí vemos también a otro historiador muy importante que se llama Álvaro Vázquez Mantecón. Y una musicalización en vivo de una persona extraordinaria que es investigador y músico, José María Serralde, que está especializado en la musicalización de cine mudo. Nada más para también tocar el tema de José María Serralde, que también es pues básicamente de la casa, ¿no? De Cineteca Nacional, porque nos visita muy a menudo, musicaliza muy a menudo con nosotros, y justo lo que se pueden encontrar en la versión más acabada, más completa, sin ser la versión íntegra del automóvil gris, pues bueno, José María Serralde, precisamente como menciona Virginia, hizo una investigación de la época, de las partituras de la época, de la música de la época, para intentar acercarse a los sonidos que pudiesen haber acompañado y no solo con el automóvil gris, pero bueno, tenemos el caso particular del automóvil gris que se restauró en Cineteca Nacional, que pasó de ser un rescate de un filme, bueno, de un serial, ahora un filme de hora y media más o menos, a llegar casi a las 4 horas de duración con la música precisamente del buenazo de Serralde. Entonces, justo lo que dice Virginia, ¿no? La creación también viene de la mano de la investigación, ¿no? Y tiene estos frutos, ¿no? Investigación en este caso musical, y lo menciono nada más porque es un caso muy cercano, ¿no? A la Cineteca, pero digo, no solo está él, ¿no? Eh, bueno, nuestro productor nos dice que nos puede poner tantito sonido, ¿sí? Sí, podemos escuchar lo que está tocando Serralde de una vez, unos segundos, para que no se queden con las ganas. Justo ahí, bueno, lo estamos viendo ahorita. Él es José María Serralde, estábamos viendo sus manos y lo escuchamos. Y precisamente esto es parte, ¿no? Esto es como fruto precisamente de esta investigación.
Y pues ahora sí, estimados, nos vamos despidiendo. Agradecemos a la gente que nos estuvo viendo estos minutos desde las 7 de la noche. De verdad, muchas gracias. Gracias Virginia Rico, Jorge Carlos Sánchez por acompañarnos esta noche. Ambos historiadores, ambos investigadores cinematográficos que hacen un trabajo al cual que de hecho todos estamos muy cerca, nos topamos de una u otra manera con él, inclusive indirectamente, ¿no? Sin saber que es justo producto de una serie de personas que le rascan, ¿no? Y lo que decimos ahorita hacen esta arqueología, ¿no? De documentos, de materiales, ¿no? Y pues bueno, con lo que quieran cerrar para despedirnos, Virginia, Jorge. Bueno, pues nada más invitarlos, ¿no? Porque hace rato que dicen que donde más nos encontraban, pues ahorita en ese contexto de pandemia, pues nos encuentran ahí en la consulta digital del cine mexicano, ¿no? Del Centro de Documentación. Limitados, pero estamos todavía ahí apoyándolos en sus investigaciones y en lo que se pueda. Muchas gracias por la invitación, Julio. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias Jorge, Julio, a las personas que facilitaron este encuentro y a la Cineteca Nacional. He pasado muchos días, muchas noches ahí y ahora que no se puede es sumamente agradable poder tener la oportunidad de estar en su plano virtual, ¿no? Así que muchas gracias, lo disfruté un montón. Pues muchas gracias a los dos, de verdad, muchas gracias Virginia, Jorge, para todos los que nos están viendo, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, vamos a estar, adelanto de una vez, vamos a estar platicando sobre restauración, que también es una chamba que se hace en Cineteca Nacional, vamos a tener aquí un par de invitadas muy especiales para que nos hablen de cómo se lleva a cabo esto, y pues bueno, los esperamos la próxima semana a las 7 de la noche, muy bonita noche, Virginia, muy bonita noche, Jorge. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar acá. Chao, muchas Adiós. gracias. Adiós.